todo bien. Si no se corta, no se toma el tema. ¿Cómo estás? Hola Tere, ¿cómo están? Hola Martín, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien ustedes? No se te ve. Venías para acá. Abro mi corazón. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Buenas noches, bienvenidos. Esperamos unos minutitos más, ¿les parece? 2 minutitos más y ya arrancamos, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, no hay Buenas problema. noches a todos. No lo había puesto al revés.
toma mi ser, sáname con tu presencia, tu Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a el último encuentro que vamos a tener en este ciclo que hemos hecho de preparación para la consagración y la renovación de la consagración al Espíritu Santo, ¿no? Pero que en esta oportunidad quisimos extender a todos, por eso publicamos en Facebook para todos aquellos que quieran participar de este encuentro, ¿no? Porque en definitiva lo que estuvimos viendo a través de estos días son temas que nos ayudan a conocer un poco más al Espíritu Santo y en definitiva es crecimiento espiritual, ¿no? Ese crecimiento espiritual que todos necesitamos. Así que desde ya les agradezco por estar presentes hoy y por haber estado presente en cada una de las reuniones pasadas. Les propongo que hagamos una oración justamente al Espíritu Santo para pedirle que hoy se derrame sobre nosotros, ¿no? Sobre los que estamos aquí reunidos. Sabemos que la afirmación de nuestro Señor es que donde dos o más estén reunidos, Él se hace presente, ¿no? Y sabemos que donde está Jesús, está María. Así que vamos a invocar al Espíritu Santo para hacerlo presente con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le decimos, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos, bendito Espíritu Santo, que te hagas presente en esta noche. Ya falta poco para que tú te hagas presente en nuestras vidas, en un nuevo Pentecostés, una nueva oportunidad para renovarnos, para llenarnos de vos, para llenarnos de esos dones que tanto necesitamos para la vida diaria. Te pedimos que por intermedio de tu Madre, que se hace presente aquí entre nosotros, con esta hermosa vocación que te evoca a vos, y que podamos nosotros ser dignos de tanto, ¿no? Dignos de recibirte, de tenerte en nuestro corazón. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vieron que estos días que estuvimos charlando sobre el Espíritu Santo, lo estuvimos haciendo enfocados hacia un tema en particular, que es el tema de la paz. Cada tema que fueron dando Mariela, Luciana, estuvo enfocado hacia la paz, siempre con relación al Espíritu Santo, pero siempre hablamos de la paz. ¿Y por qué elegimos en esta oportunidad tomar como centro la cuestión de la paz? Porque tal vez hoy es lo que más nos está faltando, ¿no? Es lo que más está fallando hasta como humanidad, no solamente por la cuestión de la guerra, que día a día vemos noticias horribles, ¿no? De bombardeos, no se termina más, se hace muy largo esto, mucha gente muerta, mucho sufrimiento, sino porque falta paz en todos lados, falta paz en nuestros ambientes, falta paz en nuestro país, falta paz a veces en nuestras familias y en nuestro interior. Que eso es tal vez el lugar donde apuntamos más con esta charla, ¿no? A trabajar un poco el interior nuestro de cada uno. El otro día escuchaba a una psicóloga que está dando una serie de charlas acá en el país, viene de afuera, y justamente sus charlas se basan en cómo encontrar la paz interior, ¿no? Yo decía que qué oportuno que se dedique a este tipo de temas, y el título que ella le puso a su ciclo de charlas es Frente al caos exterior, cómo buscar la paz interior. Bueno, María nos viene a llevar por ese camino justamente. Ella no nos viene a decir no van a sufrir, no van a tener este padecimiento, no va a estar difícil el camino que van a hacer, sino al contrario, nos viene a forjar de tal manera que nosotros con esa paz en el corazón podamos sobrellevar todos esos momentos difíciles que nos toquen en la vida.
porque la vida misma está cargada de situaciones, de sufrimientos, algunos en mayor medida, otros en menos, pero a todos nos toca pasar por esos momentos difíciles. Por eso hemos elegido estos temas que hemos dado en base a la paz. Y vamos a ver hoy particularmente el tema de María como intercesora en un nuevo Pentecostés. Si pensamos en el Pentecostés, enseguida nos imaginamos el momento de los apóstoles, ¿no? Reunidos en aquel lugar, en el cenáculo. Prácticamente tenemos la imagen hecha porque es lo que hemos aprendido en la catequesis, lo que hemos escuchado a lo largo de las veces que hemos participado de misa, ¿no? Esa situación de los discípulos encerrados en el cenáculo, en oración, con temor, con un montón de sentimientos, ¿no? Y ese momento en que irrumpe el Espíritu Santo y que empieza a surgir la iglesia como la conocemos hoy. Empieza a surgir una iglesia valiente, misionera, que va al frente, ¿no? Que nos inspira a nosotros. Pero para llegar a ese momento hubo que pasar situaciones antes, ¿no? Y en esto quiero hacer una aclaración importante, ¿no? Siempre en la vida de la iglesia, desde el momento de la concepción de Jesús, siempre la Virgen tuvo una figura central en cada situación. Y miren qué misterioso es esto. ¿Encontramos en la Biblia mucho sobre la Virgen? ¿Se habla mucho sobre la Virgen en la Biblia? Se la menciona en pocos pasajes, ¿no? Muy puntuales, muy profundos, pero no aparece mucho. Sin embargo, vamos a descubrir hoy, o entre todos vamos a tratar de descubrir, cómo María es tan importante para que pueda llegar esa salvación a nosotros, ¿no? Tan importante que en los pocos pasajes que la encontramos en el Evangelio, se la descubre a ella y siempre con ella se descubre la presencia del Espíritu Santo. Por eso podemos decir que María es la primera persona llena del Espíritu Santo. Lógicamente Jesús, él al ser una de las personas de la Trinidad, venía muy ligado al Espíritu Santo, ¿no? Pero María como persona, como ser humano, es la primera llena del Espíritu Santo. Y para empezar a hablar de esto nos tenemos que ir al momento de la concepción misma, ¿no? Siempre digo que cuando hablamos del Espíritu Santo nos vamos a ese instante particular, el instante de la concepción de María, momento en que ella se encontraba casada con José, se habían casado recién. Cuenta la Virgen por revelación en los mensajes que ella tenía 16 años, se lo cuenta Marcia en algún mensaje. Vieron que a veces se discute un poco la edad de la Virgen, ¿no? Nos cuenta Marcia que la Virgen le revela que tenía 16 años cuando se casa. Estamos hablando de una época donde la vida era muy corta, las personas no vivían más de 40, 50 años, ¿no? Lo cual era común que se casen en esa edad. Se casa con José, un hombre bueno, descendiente de la tribu de David, era una persona en cierta forma ya con un linaje particular dentro de lo que es la fe. Y María, que era especial, ¿no? ¿Y por qué esta especialidad de María en cuanto a su persona, en cuanto a su forma? Porque ella ya había sido elegida por Dios para ser justamente quien iba a recibir a través del Espíritu Santo la concepción para dar a luz a Jesús. Yo me acuerdo de una de las charlas que tuvimos que Mariela lo dijo de una forma tan bonita, ¿no? Fue el primer sagrario de Jesús. María fue el primer envase, por decirlo de alguna manera, que contuvo el cuerpo de Cristo, así como el copón o el mismo sagrario en la iglesia. María fue quien tuvo por primera vez a Cristo en su interior, ¿no? Fue el primer copón de Cristo, por así decirlo, ¿no? Y ahí empieza a jugar la primera figura, la primera vez que juega el Espíritu Santo sobre ella. Teológicamente hace mucho tiempo había una discusión de un tema muy particular, porque se hablaba si realmente la Virgen sabía qué es lo que le iba a pasar en cada momento de su historia, ¿no? Había quienes decían que por haber sido elegida por Dios, ella tendría alguna sabiduría particular de lo que iba a ir pasando, ¿no? Porque justamente tenía que saberlo por ser una persona elegida, ¿no? Y si bien hubo varios doctores de la ley que hablaron sobre eso, fue San Juan Pablo II quien ahondó más en ese tema, ¿no? Y habló de un tema muy particular. Dijo que la Virgen no tenía certeza cierta de lo que iba a pasar, pero sí tenía una intuición infundada por el Espíritu Santo.
o sea, es como que ella presentía de alguna manera qué es lo que iba a venir, pero no sabía exactamente qué, ¿no? Por eso tiene mucho valor el hecho de que ella misma le diga que sí al ángel cuando aparece, porque ella era una mujer entregada a Dios. Imagínense la situación de María, como nos puede pasar a nosotros, que de repente aparece un ángel y nos hace una sugerencia, ¿no? Aparece de repente un ser celestial y nos sugiere algo de momento. María, que era una persona llena del Espíritu Santo, que no sabía quién era el Espíritu Santo, porque no formaba parte del lenguaje del judaísmo en esa época, pero sí ella estaba llena del Espíritu Santo, supo interpretar enseguida que esa acción que estaba pasando en ella, esa aparición que ella tenía, era fruto de Dios. Por eso hablamos de una intuición. Ella no conocía al Espíritu Santo, pero sí sabía que eso que estaba sucediendo era de Dios, porque en su interior sentía que esa aparición milagrosa del Espíritu Santo se estaba dando a través de ese ángel. Por eso María dice que sí. Y como decía hoy, siempre que hablamos de María y hablamos del Espíritu Santo, esta es la primera historia que contamos, porque acá es donde empieza a desarrollarse todo el plan de Dios para con nosotros y que llega a su final, su gran final, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pasamos el tiempo para adelante. Bueno, les digo, esta charla que vamos a hacer, vamos a tratar de hacerla entre todos. De a rato yo voy a tirar alguna pregunta para que ustedes también participen, para que podamos aportar, inclusive testimonio. Acá no se trata de contar lo que uno sabe o no sabe, sino simplemente de contar lo que uno siente, le parece o quiere participar en este momento. ¿Les parece? Así lo hacemos bien, así medio diálogo, porque así se crece más, crecemos más entre todos, ¿sí? María, que en ese momento fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo, tuvo esa concepción tan particular por medio del Espíritu Santo. Y Jesús, que estaba en su vientre, que era nada más y nada menos que Dios, venía justamente con esa bendición especial del Padre, de Dios Padre. No olvidemos que todo esto tiene que ver con un plan, es el plan de Dios, todo lo que se está desarrollando, ¿no? Jesús llega a través de María justamente con este plan que viene de parte del Padre. Y el plan nada más y nada menos que era la salvación. Saltamos mucho tiempo adelante, pasamos de largo todos los sucesos de la Virgen, pasamos de largo los sucesos de Jesús y nos vamos al momento de María en la cruz. Otro momento, otro hito importante que tenemos para poder entender el por qué María llega a nosotros en estos tiempos, para ser justamente quien nos acompañe en este nuevo Pentecostés que estamos necesitando y que estamos pidiendo entre todos. Al pie de la cruz se da esa situación también bien conocida por todos nosotros, ¿no? Tan sublime, en ese cuadro que vemos en la Pasión, donde Jesús está crucificado, está ya cerca de morir, y con el último aliento que tiene, estando María a los pies de él junto con Juan, ella de pie, ¿no? Acá hay un detalle muy importante que de paso quiero contarles. Marcia nos contó que la Virgen siempre estuvo de pie frente a la cruz de Jesús. Vieron que a veces se la representa arrodillada, se la representa de distintas formas, y fue algo llamativo cuando fue la película La Pasión, porque ahí la representan justamente de pie. Fue algo, digamos, llamativo, siendo que también La Pasión es dictada por una vidente, ¿no? Está basada en los libros de Catarina Emmerich. María de pie junto con Juan, el discípulo amado. Yo siempre digo que es el discípulo valiente, el resto no se animó a estar ahí, ¿eh? El resto no se animó, porque ya estaban siendo buscados, ya preguntaban, a ver, quiero la lista de quiénes eran los que seguían a Jesús. Entonces ya ahí empezaron a guardarse. Por eso también vamos a entender después por qué se meten todos en el cenáculo y se encierran, ¿no? Ya ahí había empezado la persecución de los seguidores de Jesús. Entonces María con el discípulo amado, y ese momento tan sublime donde Jesús entrega al discípulo a María, y a María le entrega al discípulo como hijo, ¿no? Y esto Jesús lo hizo de una manera
muy representativa y muy espiritual para todos nosotros, porque no se trataba solamente de dejarla a María a cargo de alguien para que la cuide, porque de hecho en el Evangelio vemos cómo María siempre se manejaba con los parientes, siempre se habla de los parientes de María, al punto que vieron que los evangélicos hablan de los hijos de María, bueno, que en realidad son los sobrinos, los primos, o sea, en esa época no había un lenguaje que pudiera diferenciar el hermano, el primo, el cuñado, había un lenguaje donde se definía a los parientes, ¿no? Entonces en esa bolsa a veces los evangélicos nos meten como que María tenía un montón de hijos, ¿no? Pero María tenía muchos parientes, por lo cual si era necesidad de Jesús dejarla al cuidado de alguien, bastaba con simplemente pedirle a la familia que la cuide y le iban a cuidar, porque María era una persona muy querida. Sin embargo, en eso de entregar a María a Juan, estaba significándonos la entrega de María a todos nosotros como humanidad. Estaba significando que María pasaba a ser madre de todos los existentes a partir de ese momento y hasta el final de los tiempos. Jesús estaba entregando a María para que María forme una familia espiritual. Hasta ahí, María mamá, Jesús el hijo, José el papá, venía siendo una familia carnal, porque Jesús fue encarnado en el vientre de María, nació de María, y se formó una familia, la sagrada familia que conocemos nosotros. Pero a partir de este momento, Jesús estaba fundando la familia espiritual y puso a su madre como cabeza de esa familia espiritual. Y a través de Juan nos puso a cada uno de nosotros como hijos de esa madre que él estaba dejando. Por eso podemos ver que la misión de Jesús trascendió el vínculo carnal en sí y trascendió justamente hacia un vínculo espiritual, una familia espiritual. Y dice el Evangelio, y desde aquella hora el discípulo la recibió con amor. ¿Qué quiere decir recibirla con amor? El Evangelio en algunas traducciones dice la acogió. Acoger a alguien significa recibir a alguien, no como quien recibe algo simplemente, sino como quien recibe con el corazón y la recibe para sí. De esa forma la humanidad, nosotros recibimos a María como madre. Miren qué importante que es esto, ¿no? Ahí nace la familia espiritual. Y Jesús, que tuvo esta delicadeza, por así decir, que nada estaba librado al azar, sino que había un plan, por eso les repito esto del plan, lo hizo esto porque sabía muy bien que los discípulos, y nosotros también, en este momento de la historia, íbamos a necesitar mucho de la figura de la Virgen. En el documento de Aparecida, un documento que lo hemos escuchado más de una vez seguramente en las charlas, los encuentros que hemos tenido, y porque es un documento riquísimo donde es muy claro y los obispos hablan muy profundamente, ¿no?, de distintos aspectos, y entre ellos dedican un capítulo a hablar de la Virgen, la ven como discípula y misionera. En el documento número 267 de Aparecida, los obispos enumeran cuáles son las causas por las cuales María llega a ser Madre nuestra a través de ese instante en la cruz. Y acá quiero leérselos para que no se me escape ninguna palabra y podamos tener el concepto completo, ¿no? Dice: desde la cruz, Jesucristo confió a sus discípulos, representados por Juan, el don de la maternidad de María, perseverando junto a los apóstoles a la espera del Espíritu. Esto está en Hechos 1:13. Cooperó con el nacimiento de la iglesia misionera, imprimiéndole un sello mariano que le identifica hondamente. Como madre de tantos, fortalece los vínculos fraternos entre todos, alienta la reconciliación y el perdón, ayuda a que los discípulos de Jesucristo se experimenten como una familia, la familia de Dios. María fue puesta entre los discípulos para acompañarlos en el camino, justamente de esa familia espiritual, pero especialmente fue puesta para acompañarlos en ese momento de espera para llegar a Pentecostés. Y acá otro detalle importante que no tenemos que dejar pasar y no tenemos que olvidar, ¿no? ¿Cómo llegaban los discípulos a Pentecostés? Llegaban un poco confusos, llegaban un poco desanimados,
llegaban con miedo, se sentían hasta defraudados. Imagínense, en ese momento de la historia, toda la zona de Judea se encontraba bajo el dominio de los romanos. Los romanos, que en ese momento eran un imperio, acostumbraban a invadir, en esa invasión hacerse de los bienes del lugar, ¿no? Y oprimían al lugar, oprimían a las personas de ese lugar. Entonces, claro, cuando aparece Jesús como Mesías, muchos se ilusionaron en que apareció el Salvador del pueblo judío, pero que los iba a salvar de los romanos, que les iba a sacar de encima del yugo a estos romanos que oprimían y lo único que querían era la plata del pueblo. Pero sin embargo, no se habían dado cuenta que en realidad lo que Jesús venía a proponer era un reinado distinto. Lo que Jesús venía a proponer era la salvación del pueblo, pero por medio de Dios. Bueno, cuando llega este momento de Pentecostés, los discípulos llegaban defraudados porque de repente Jesús ascendió al cielo y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Este no nos iba a salvar, nos iba a llevar a la salvación, nos íbamos a sentir liberados, íbamos a encontrar por fin la libertad. ¿Y ahora qué pasa? A pesar, miren qué detalle esto, ¿no? A pesar de que ellos habían sido testigos de muchos milagros, para llegar al Evangelio hasta acá, ¿cuánto hemos escuchado en la misa de los domingos los milagros de Jesús, ¿no? Sanaciones, conversiones, multiplicación del pan, pescas milagrosas, resucitar muertos. ¿Cuántas cosas hemos visto a lo largo de la vida litúrgica para llegar acá? Y sin embargo los discípulos que estaban al lado de él y lo veían, hoy se sentían defraudados. Fíjense qué frágil que es el corazón del hombre, ¿no? Qué frágil que es nuestro corazón, que hasta viendo a veces duda. Bueno, pero en ese estado llegaron. Entonces Jesús, que conocía esa situación, quiso que la Virgen esté al lado de ellos para apuntalarlos en este momento donde era necesario recibir al Espíritu Santo. Y justamente ahí es donde Jesús hace una promesa, que lo podemos encontrar en Hechos 1, del 4 al 5 y capítulo 8 también, ¿no? Es donde Jesús les dice que permanezcan unidos y esperen para recibir al Espíritu Santo. Acá ocurre algo. María, como hablamos hace un rato, por eso les quería volver un poco al momento de la concepción de Jesús, María ya sabía quién era el Espíritu Santo. María, a este momento de Pentecostés, ya conocía del poder y la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús les habla, cuando Jesús les dice, quédense unidos juntos a la espera del poder de Dios que le enviaré de los altos, María ya sabía de qué hablaba Jesús, los discípulos no. ¿Y por qué María sabía de quién se trataba la figura del Espíritu Santo? Porque como contamos recién, ya lo había experimentado en la Anunciación. El mismo anuncio que le hizo a María el ángel en el momento de la concepción es el que le estaba haciendo Jesús a los discípulos en este momento. Mientras a María le decía una sombra, la sombra, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, a los discípulos le decía que estén juntos, que el poder de Dios los cubrirá. Era el mismo lenguaje. Entonces María ya sabía. Y acá volvemos a otra cosa, ¿no? Vieron que esto de que María sepa, podríamos haber dicho, frente al no saber de los discípulos, María los hubiese juntado y hubiese dicho, bueno muchachos, miren, quédense tranquilos que yo les voy a explicar qué es el Espíritu Santo, porque a mí ya me pasó. Cuando me anunció el ángel que iba a venir el Espíritu Santo y me dijo que iba a ser madre, quedé embarazada y fui madre. O sea, María podría haberle explicado y haberle dicho, yo misma experimenté en mí la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Yo les puedo explicar a ustedes lo que es. Pero ¿saben qué? María sabía algo muy profundo, y que es que al Espíritu Santo, más que conocerlo con explicación, más que poder dar una definición de él, es necesario experimentarlo. Por eso, en esto de que María, como dice el Evangelio, guardaba todo en su corazón, también se guardó el misterio que significa el poder del Espíritu Santo, para que los apóstoles sean quienes experimenten en primera persona ese poder del Espíritu Santo
así como ella misma lo experimentó en un momento. ¿Y qué hizo ella? Se dedicó a acompañarlos en la oración, a acompañarlos en la espera, porque justamente de eso se trataba. Volvemos al instante del cenáculo, vemos a los discípulos con miedo, como dijimos recién. Jesús había ascendido a los cielos, empezaba la primera persecución a la iglesia, porque cuenta la historia que cuando Jesús, esto está escrito por un historiador romano, Flavio Josefo, lo documenta, cuando Jesús asciende a los cielos, para los creyentes había resucitado, o por lo menos se seguía sosteniendo la resurrección de Jesús, pero para los paganos, para los romanos, el cuerpo de Jesús había sido robado. Y en esa época, profanar un cadáver era un delito que se pagaba con la muerte. Imagínense que los primeros acusados de robar al cuerpo de Jesús, que inclusive es evangélico, está en el Evangelio, son los discípulos. Por eso el temor de ellos de ser atrapados y que los maten por la sospecha de haber robado el cuerpo de Jesús. Entonces, claro, los discípulos, a toda esta situación de soledad, esta situación que tenían de sentirse como defraudados, se les sumaba el temor a que sean buscados y matados. Y esto los lleva justamente a juntarse en ese mismo lugar donde ellos habían vivido 50 días antes uno de los hechos más importantes que nosotros conocemos, que también vivimos en cada misa, y es el momento de la última cena. Ahí es donde Jesús, por medio del pan y el vino, quedó también plasmado para nosotros en ese milagro que hoy se multiplica en cada misa, que es el milagro de la transustanciación que vivimos en cada misa. Ese es un tema que algún día me gustaría que lo charlemos, porque ahí en misa nosotros, en el momento de la comunión, el momento de la consagración, vemos con el Espíritu, lógicamente presenciamos una de las intervenciones más importantes del Espíritu Santo, porque ahí es donde se transforma el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre, ¿no? Y si bien nosotros seguimos viendo las especies que son pan y vino, a través de ese milagro que hace el Espíritu Santo en la misa, lo que estamos realmente nosotros presenciando es la transustanciación, el cambio de sustancia hacia el cuerpo y sangre de Jesús. Y eso es lo que muchos discuten, ¿no? Es lo que se pone en duda hoy día. Hay muchos que no creen en eso porque siguen viendo pan y vino, pero la fe nos dice que ahí está el cuerpo y sangre de Jesús. Y miren cómo funciona esto, que el Señor hace esas cosas, ¿no? Frente a nuestras dudas y nuestras idas y vueltas, suscita a veces milagros eucarísticos, donde la hostia se convierte en carne y la sangre se convierte en vino. Hasta acá en Buenos Aires tenemos la gracia de tener un milagro eucarístico muy, muy importante, que fue certificado por nuestro Papa en su momento, que era arzobispo, ¿no? Por eso siempre tengamos presente en ese momento de la consagración, que es ahí donde interviene plenamente el Espíritu Santo para llevar adelante esa transformación tan difícil de entender para nuestra mente, pero que está ahí y se cumple en ese lugar. Bueno, acá vamos a entrar un poco en la charla, ¿no? Vamos a hacer un intercambio. Vieron que esto de los discípulos que están en esta situación de duda, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Si nos pasara hoy, ¿no? Si nos pasara hoy día que tenemos a Jesús, que está entre nosotros, que Jesús pasa un tiempo, compartimos con Él un montón de cosas, y de repente se va, porque tiene que irse, porque nos anunció siempre que estuvo presente con nosotros, pero se tiene que ir. ¿Creen ustedes que nuestra fe se vería tambaleada? ¿Creen ustedes que seguiríamos firmes esperándolo? ¿Cuál sería nuestra situación? Digo nuestra, como también la situación del mundo, ¿no? Poniéndonos nosotros también en ese mundo. Compartamos un poco el parecer de ustedes. Vamos a ver un poco cómo estamos con respecto a los apóstoles, qué tan lejos o cerca estamos en nuestra vida diaria de lo que vieron los apóstoles en ese momento. El que quiera abre el micrófono y vamos un poco compartiendo entre todos, ¿no?
Bueno, yo creo que el miedo, la inseguridad ante el mundo sigue estando, porque ahí se juega nuestra fe. Realmente, si nuestra fe es una fe fuerte, una fe débil, la reacción que tenemos ante las amenazas del mundo, ante las situaciones adversas, es más fácil a veces encerrarse con miedo y quedarse, no abrirse a Dios. Cuando uno tiene fe sólida, se abre a Dios y sabe que Dios siempre responde. En ese momento los discípulos, su fe era débil, era muy racional, no habían llegado a comprender desde el corazón lo que era Dios. Y bueno, a veces nos puede pasar a nosotros, ante las dificultades, los problemas, las adversidades, el enemigo que ataca. Cuanto uno más cerca de Dios está, más se pone violento el enemigo y ataca por todos lados, desesperado por frenarte, porque es así. Y uno tiene que estar firme en la fe, como dice Pedro, y a veces esa fe tambalea y es más fácil huir, encerrarse en uno mismo, en lo que uno ya es y conoce, y quedarse ahí, que salir a la batalla, salir a confrontar con el mundo, salir, ¿no? Es difícil. Está la tentación de huir y volver a hacer la vida de antes, como los discípulos que volvieron a ser pescadores, y quedarse ahí y no seguir, porque da miedo, a veces da miedo, da inseguridad, a veces la falta de fuerza, como que nos falta fuerza, y nos falta la fuerza del Espíritu Santo, porque nos encerramos en nuestras miedos e inseguridades y no nos abrimos a Dios, y ahí es cuando nos hundimos, cuando sentimos la debilidad, la fragilidad, la pobreza que tenemos, ¿no? Todas las limitaciones. Bueno, yo lo que les quiero decir es que si no creyera que el Señor desciende en cada misa y cuando se produce la transubstanciación, no podría estar en la plaza. No sé si te acordás, Martín, que alguna vez nos dijiste qué pasaría, qué harían si un día vienen y nos reprimen por estar en la plaza. Y creo que pondríamos el cuerpo para defender para lo que nosotros estamos ahí. Defenderíamos la misa, el sacerdote, y si es el momento de la transubstanciación, sí, estaríamos todos preservando este lugar santo. Yo sé que mucha gente no cree, mi familia, pero yo creo. Mientras yo crea, mientras yo sé lo que siento, eso no va a poder cambiar. Ni en el peor momento de sufrimiento y de dolor, yo sigo creyendo. Es inamovible. Ahora, de que el mundo no cree, sí, no cree, por eso estamos así realmente. Y sí, los apóstoles en ese momento creo que tuvieron mucho miedo. Y así como nosotros en la pandemia, ¿quién era el que tenía tanto miedo? No nos permitían salir. Pero no estabas con la cabeza atontada de que eso me iba a matar. Si me mataba por irme a la plaza, que me mate. Así de simple, no. Porque yo inclusive no me gusta recibir la hostia en la mano. ¿Por qué no yo no tengo miedo en que me den el sacerdote la hostia en la boca? Pero yo tenía que respetar lo que viene del Vaticano, lo que viene de los sacerdotes. Pero mi forma de pensar es así. Los discípulos no tenían internet, no tenían libros, sí, estuvieron con Jesús. Y si nosotros creemos lo que leemos en la Biblia, entonces no podés pensar otra cosa. Si yo creo en los milagros, entonces mi corazón está cerca de Él y me llena de amor. Y yo creo que, no te digo que el Espíritu Santo me transformó, pero sí en tantos años creo que nos va cambiando de acuerdo a lo que Dios quiere.
Y el Espíritu Santo creo que siempre está descendiendo sobre todos nosotros, y tal vez en cada misa, en cada 7, está siempre con nosotros. Y ahí estamos para cuidar y para defender ese lugar. Mira, yo rescato algo en común que dijeron los dos, ¿no? Y creo que estamos enfocados justamente a esto que hablamos recién de los discípulos. La figura del miedo, ¿no? Pareciera que hoy día es un poco por donde nos agarra más débil a todos, o sea, digo en general a la sociedad, ¿no? El miedo, la incertidumbre, o sea, el temor, el miedo a no saber qué viene, qué va a pasar, el miedo. La pandemia justamente nos puso al límite en cuanto a ese miedo, y pudimos ver, yo creo que cada uno tuvo la oportunidad de ver cómo reacciona frente a situaciones límites, ¿no? Y hemos visto que hay gente que denunciaba a su vecino, y hemos visto gente que se arriesgaba a salir a ayudar a otro que estaba enfermo. Hemos visto gente que si había un médico en su edificio lo echaba. Hemos visto gente que no importaba nada y se iba a atender. Yo conozco docentes que se iban a llevar la bolsa de comida a la casa de familias completas con COVID. O sea, ahí es donde se definió quién es el valiente y quién no, ¿no? Fíjense cómo no tenemos que llegar por ahí a instancias como el del Evangelio, donde hay una persecución con armas, donde hay algo tan profundo, sino con cosas que parecieran como que pasan en la vida, nos exponen justamente a esos momentos de prueba para ver nuestro temor o no. Esto lo hemos vivido a nivel global, ¿no? Como mundo. Si entramos en detalle, hoy en Nicaragua, no sé si escucharon que estamos viviendo una persecución real contra la iglesia, al estilo de cómo se los perseguía a los discípulos y a los primeros mártires de nuestra iglesia. El régimen que hay ahí, donde hay un católico lo mete preso, mínimo, ¿no? Y ya hay desaparecidos, bueno, en fin, iglesias cerradas, hay persecución en el mundo, y esa persecución justamente nos pone en ese límite, ¿no? De cómo ser y cómo actuar. Pero fíjense, el detalle central es el miedo. Justamente ese miedo, que es el mismo miedo que tenían los discípulos, ese temor que era el que tenían los discípulos. ¿Y quién estaba ahí para acompañarlos en ese temor? María. La Virgen. Cuando ellos estaban inquietos, yo me lo imagino, vieron que el miedo nos pone inquietos, porque también genera impaciencia el miedo. Imagínense que los busque la policía y ustedes están encerrados en un lugar. ¿Qué es lo que piensan? Que en cualquier momento llegan y me encuentran. Imagínense esa impaciencia, ese sentimiento, y la Virgen ahí en el medio, diciéndole: muchachos, tranquilos, esperemos, oremos, sentándose con cada uno, hablándole a cada uno, porque ella era una mamá. Acá es donde María llevó justamente adelante, en esta iglesia que se estaba formando recién, ese amor de madre espiritual que Jesús le había dejado en la cruz. Ahí es donde María se dedicaba como mamá a disipar los miedos, las angustias. Ahí es donde María justamente empezaba a experimentar esta nueva familia que se había formado a través de Jesús en la cruz cuando se lo entrega a Juan. Por eso es importante reconocer a María, no solamente en esa figura que tuvo en Pentecostés, sino hoy, como quien nos acompaña en este momento de incertidumbre y de temor que tenemos en el mundo. Hoy María, y vamos a hilar más fino todavía, Santa María del Espíritu Santo, esta vocación que, por si nos quedaba dudas, viene con el Espíritu Santo bien grandote en el pecho, ¿no? María, así sea Fátima, Lourdes, Luján, la que quieran, tiene al Espíritu Santo en su corazón, pero por si no entendimos, nos viene a mostrar, acá con la paloma viene en primera fila, ¿no? Nos viene a mostrar que ella es del Espíritu Santo, ella viene con el Espíritu Santo. Entonces ella viene a acompañarnos en este tiempo de espera que estamos haciendo con la humanidad, porque estamos iguales que los apóstoles, perseguidos, llenos de dudas, con temores, encerrados. Hoy estamos afuera, pero estamos encerrados. Hoy tenemos redes para comunicarnos, internet, teléfono, cada vez más sofisticado, la inteligencia artificial, pero sin embargo falta solidaridad en el mundo, la gente está cada vez más individualista, estamos cada vez más cerrados con respecto a la realidad del otro. Entonces es una comunicación un poco mentirosa, ¿no? María nos viene justamente a abrirnos para que esa comunicación sea
espiritual y directa, ¿no? Y Jesús no se equivocó, se dio cuenta que íbamos a necesitar de la Madre para nuestro tránsito en el mundo, ¿no? Para llegar a ese Pentecostés. Y hoy que estamos tan cerca de celebrar Pentecostés, hoy que estamos justamente viviendo este tiempo tan difícil, necesitamos más que nunca de la presencia de la Virgen. Por eso la invitación que hacemos hoy justamente es a agarrarnos más que nunca de la mano de la Virgen para todos juntos pedir que venga un nuevo Pentecostés. Que venga un nuevo Pentecostés. Por eso hoy toma mucha relevancia esta oración que hacemos al principio de ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué? Porque María tiene al Espíritu Santo ahí en su Inmaculado Corazón. Y nosotros lo necesitamos con nosotros. Así que le pedimos intercesión a María para que ese Espíritu Santo llegue hoy en estos tiempos. Y ahora un poquito para entender por qué Santa María del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué ella presente en nuestras historias, en nuestros tiempos? Es bueno recorrer la figura de la Virgen para entender por qué ella tiene que estar entre nosotros. Un poco lo vimos recién. Era necesario porque ella ya pasó por la experiencia del Espíritu Santo y lo pasó 2 veces. Primero en la concepción y después cuando vino el Espíritu Santo con los discípulos, ¿no? Ahí se confirma ella en cuanto a su presencia espiritual en el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, lógicamente, se pone como ejemplo y refugio de todos nosotros. Pero ¿por qué llega Santa María del Espíritu Santo en nuestros tiempos? Es un poco para poder entenderlo, ¿no? Busqué en los mensajes características de la Virgen que nos marquen el porqué de su presencia en este tiempo. No olvidemos que nuestro tema central de hoy es María y su compañía para un nuevo Pentecostés, ¿no? En este caso, Santa María del Espíritu Santo y su compañía en este momento de la historia de la humanidad, donde estamos necesitando un nuevo Pentecostés. Nunca perdamos de vista que María vino a Lanús, pero con las 5 estrellas ella es del mundo, ¿eh? Todavía no ha trascendido como corresponde, ya va a llegar su momento, pero ella vino para la humanidad, para el mundo. Y entre esas características que estuve buscando un poco de María basado en los mensajes de ella, pude rescatar estas, a ver qué les parece. Maestra, o sea, María está entre nosotros de esta manera por ser maestra, madre, intercesora, refugio, profeta y conciliadora. Vamos a ir recorriendo un poquito cada una brevemente. Ya nos quedan, vamos a entrar en los últimos 10 minutos, así hacemos una oración también para cerrar, ¿no? Vamos a recorrer un poco brevemente estas características de la Virgen a través de sus mensajes. Nuestra Virgen como madre, y acá nos vamos a los primeros mensajes, a un mensaje del 20 de agosto del 99. Ella nos dice: no miréis al cielo si no creéis que hay algo allí, porque en el cielo está Dios. Es la segunda vez que Marcia veía a la Virgen, este mensaje, ¿eh? La segunda vez que la veía. Y es el primer mensaje hablado que le da la Virgen a Marcia. Acuérdense que el 21 de julio Marcia ve a la Virgen por primera vez, pero la Virgen no le dice nada. La segunda vez que la ve es un 20 de agosto, siempre el año 99, y en esta oportunidad le da este mensaje: no miréis al cielo si no creéis que hay algo allí. No voy a leer todos los mensajes completos, así podemos repasar todos, ¿no? Pero sí voy a ir a la parte que nos interesa. En este caso, ella le dice: aceptad lo que os digo, porque yo soy la Madre amantísima que está en el cielo. Fíjense, primera vez que habla la Virgen en el cenáculo y nos aclara que ella es la Madre que está en el cielo. Por si alguna duda nos quedaba, ella ya se identifica como mamá. Sí, soy la Virgen, soy María, soy la Madre de Dios, pero soy mamá de ustedes. Soy la Madre que está en el cielo, soy la intercesora, soy ella que vino a visitarlos a ustedes. María se identifica como Madre. Hay otro mensaje también del 24 de septiembre del 99 que dice: ¿por qué buscáis donde no hay nada? ¿Por qué no abrís los ojos al amor? El amor es Dios y yo soy vuestra Madre. Y acá escuchen esto, qué lindo. Madre que no se cansa de esperar a un hijo que se encuentra extraviado.
Lo mismo que hizo la Virgen en Pentecostés, en la previa, acompañando a los discípulos, viene a hacer con nosotros. Ella viene a esperarnos, viene a esperar con nosotros, viene a acompañarnos en la espera, en este caso en la espera de Pentecostés. Pero María es la Virgen de la espera. Otra característica que dijimos de la Virgen es que la Virgen es madre. En un mensaje del 18 de diciembre del 2000, 18 de diciembre ya estábamos llegando a Navidad, estábamos a casi 4 días de Navidad, la Virgen nos viene a hablar de que nos preparemos para recibir al niño Jesús, y en una parte del mensaje dice: hijos, soy vuestra maestra, yo os enseño cómo llegar a la santidad. Miren qué lindo esto. María se nos identifica como madre, ahora se identifica como maestra, nos viene a enseñar. Por eso es importante que leamos los mensajes, porque en los mensajes está el compendio y es como ese manual que ella nos dejó justamente como maestra para enseñarnos el camino a seguir hacia Jesús. En lo que vivimos en el cenáculo en su momento, ella realmente hizo de maestra porque nosotros no sabíamos ni rezar. Yo les cuento la verdad, yo no sabía rezar un rosario. Lo veía porque veía a mamá rezar, veía a mi abuela rezar, pero yo nunca había agarrado un rosario. Y es con la Virgen donde aprendimos a rezar el rosario. Es con ella donde aprendimos a ayunar, aprendimos a que hay que ir a misa los domingos, aprendimos a que hay que tener hábitos sanos en nuestra vida. Hay un mensaje donde ella da una lista de cómo tenemos que comportarnos. O sea, ella nos fue enseñando en el paso a paso, y todo eso hoy está en los mensajes. Por eso esto de yo soy una maestra tiene que ser para nosotros una invitación a repasar cada tanto sus mensajes, ¿no? Por otro lado, dijimos que María se identifica como intercesora. En un mensaje del 10 de julio del 2000, María dice: hijitos, yo oro mucho por ustedes e intercedo ante mi Hijo por vuestras intenciones. Y miren lo que dice acá la Virgen. Dice: pero a veces mis pequeños pedís muchas gracias sin orar y os enojáis si no las recibís. Orad por las gracias que queréis recibir. Acá María nos dice: yo soy la intercesora, yo estoy ante Jesús. Yo llevo las oraciones de ustedes ante mi Hijo, pero ustedes tienen que pedir, ustedes tienen que rogar. ¿Vieron que a veces hay gente que hace promesas? Dice: si la Virgen me cumple algo, yo me voy caminando a Luján. Si la Virgen me cumple algo, yo hago determinada promesa, ¿no? Yo a veces digo, qué lindo sería poder rezarle sin esperar que se cumpla a cambio, ¿no? Qué lindo no tomarla de rehén a ella de que le voy a rezar para que me cumpla una promesa, sino rezarle por amor. Y poniéndole esa cuota de fe, pensar que si está en la voluntad de Dios, esa promesa de lo que yo necesito se va a dar, ¿no? Pero tengamos claro esto, que María, como intercesora, ella está al lado de Jesús. Una vez en el cenáculo, Marcia estaba en una locución con la Virgen, y María le dijo que ella, como intercesora, tomaba nuestros pedidos y los ponía en una bandeja de plata y se los presentaba a Jesús. Miren qué forma linda de mostrarnos lo que ella hace con las cosas que nosotros pedimos, ¿no? Seguramente si le pedimos a Jesús, también le llegan los pedidos, también llegan a los oídos y al corazón de Jesús, pero María se encargaba de arreglarlos de una forma tal que ella los presentaba de una manera especial a Jesús. Por eso María es nuestra intercesora profunda, ¿no? En otra característica de nuestra Virgen que surge de los mensajes, dijimos que María es refugio. Dice María el 8 de mayo: orad para alejar las tentaciones, no debéis recurrir a falsos dioses, sino a Dios, y a mí, mi corazón inmaculado, que es vuestro refugio. No hay que recurrir a falsos dioses. Y hoy creo que acá está la falla grande de la humanidad. Hoy la humanidad recurre a infinidad de dioses, menos al Dios verdadero, ¿no? Ni hablar de buscar el refugio en el corazón de nuestra Madre. Y en esto tenemos que nosotros, que somos consagrados ya al corazón de la Virgen, que ahora nos vamos a consagrar nuevamente al Espíritu Santo, tener la plena confianza de que estamos guardados ahí en el corazón de la Virgen.
Eso es algo muy grande, ¿eh? Por ahí uno no cae en la cuenta de lo que eso significa, pero significa que tenemos la asistencia de la Virgen. ¿Y saben dónde nos vamos a dar cuenta de esto de que estamos en el corazón inmaculado de María? Cuando llegue el momento de partir, cuando llegue el momento de nuestra muerte, que dejemos de ver a nuestros seres queridos, nuestra situación terrenal, y de repente la veamos a la Virgen ahí adelante nuestro, y ella nos diga, vos te consagraste a mí, yo te estoy esperando acá porque vos sos mío. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo valioso que es esto de consagrarse y de que María sea nuestro refugio. Por eso el miedo a la muerte es algo que, como todo temor, podemos tener, pero también hay que tenerle cierta dulzura como tienen los santos, ¿no? Porque es un momento de encuentro y nos vamos a encontrar con ella y con Jesús. Dijimos también que María es profeta. María es profeta porque ella nos anuncia. 21 de julio del 99, Marcia escucha una voz, es la primera manifestación de la Virgen, que al revés de la otra, no se le presenta, pero sí le habla a Marcia y le dice, arrepentíos, hijos míos, arrepentíos, convertíos, la venida de mi hijo está cerca, la venida para el juicio final, de lo contrario vosotros os destruiréis. Tiene el mismo lenguaje que tenían los profetas del Antiguo Testamento, donde Dios suscitó a los profetas justamente para que adviertan al pueblo en ese momento de los peligros de alejarse de Dios. Por eso vamos a ver siempre que en el Antiguo Testamento aparecía algún profeta, Isaías, Jeremías, Esdras, bueno, los numerosos profetas, Miqueas, numerosos profetas que hay, Elías, y cada uno aparecía para exhortar al pueblo cuando se iba alejando de Dios. María tiene esta figura entre nosotros, es profeta, nos viene nuevamente a advertir de que la humanidad nos estamos alejando de Dios y nos viene a invitar nuevamente a acercarnos a Dios. Y por último, y un poco para cerrar esto, veamos esta imagen de María conciliadora. Hoy que estamos terminando nuestro ciclo de charlas, hablando de María con relación al Espíritu Santo y la paz, cuánto necesitamos de María para que venga a conciliar, venga a unirnos, venga nuevamente a que haya paz entre nosotros. Esa paz que María llevó entre los apóstoles mientras estaban esperando al Espíritu Santo es la misma paz que necesitamos hoy nosotros para nuestro corazón. Y con todo esto, qué bueno que tenemos a María como madre, intercesora, maestra, conciliadora, profeta, refugio, para que nos acompañe y nos lleve justamente a esa paz que necesitamos todos. Quedan 2 minutitos, dice acá, así que quería nuevamente agradecerles por estas charlas que hemos tenido. Realmente nos enriquece a nosotros mucho también poder hacerlos, porque nos lleva también a experimentar prepararnos para las charlas, y sobre todo que sea un aporte para crecer un poco más en este acercamiento hacia la Virgen, hacia el Espíritu Santo. En este pequeño conocimiento que vamos teniendo con esto que compartimos, nos hacemos un poco más amorosos para con Jesús, con la Virgen y con el Espíritu Santo. Pronto va a ser Pentecostés, y que realmente en este Pentecostés que viene renovemos nuestro corazón y lo llenemos del Espíritu Santo, llenemos de los dones del Espíritu Santo, porque lo necesitamos. En nuestra vida diaria estamos expuestos y exigidos constantemente por distintas cosas. Entonces hoy más que nunca necesitamos de la figura y la presencia del Espíritu Santo. Así que quería agradecerles, y bueno, si Dios quiere, la semana que viene, este fin de semana, la semana que viene ya es Pentecostés, vamos a estar haciendo la vigilia de Pentecostés en el Sagrado Corazón. Los invitamos a que participen. Va a ser una vigilia muy particular, si Dios quiere, una vivencia muy linda, y queremos compartirlo con todos ustedes. Así que Dios los bendiga mucho, que Santa María del Espíritu Santo los guarde bajo su manto, y San Miguel Arcángel sobre todo los proteja a cada uno. Gracias por estar presente, muchas bendiciones y feliz Pentecostés. Gracias, Muchas bendiciones. 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 Gracias. Bendiciones. Buenas noches para todos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Igualmente. Gracias.